Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que, como era de esperarse, ha salpicado a uno de nuestros galanes favoritos. Hoy vamos a desgranar todo lo que está pasando con el título que han visto, Kerem Bürsin en la mira, el escándalo de Hande Erçel lo salpica. Sí, así como lo leen. Una situación que involucra a la bellísima Hande Erçel, y que indirectamente, o quizás no tan indirectamente, está poniendo bajo los reflectores a nuestro querido Kerem Bürsin. Si son fans de estas historias de la farándula, les prometo que este vídeo les va a encantar. Y antes de empezar, quiero hacerles una invitación especial: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Ya saben, ese botón rojo de abajo, y activen la campanita para que no se les escape nada. Bueno, vamos directo al grano. La bomba que estalló recientemente tiene que ver con Hande Erçel y unas supuestas declaraciones, o más bien, una serie de acontecimientos que la han puesto en el ojo del huracán mediático. Y aquí es donde entra nuestro Kerem. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción, y se convirtieron en una de las parejas shippeadas más icónicas de los últimos años. Estuvieron juntos por un tiempo, disfrutamos de su amor en redes sociales, y luego, bueno, su separación fue un tema de debate y especulación durante meses. Ahora, el escándalo que rodea a Hande no es directamente sobre Kerem, pero las ramificaciones y las menciones en los medios sí que lo apuntan. Verán, se ha hablado mucho de un supuesto triángulo amoroso, o más bien, de una situación sentimental compleja en la que estaría involucrada Hande con un empresario de alto perfil. Las especulaciones apuntan a que Hande podría estar saliendo con Hakan Sabancı, un conocido heredero de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Esto de por sí ya sería noticia, pero lo que ha hecho que la cosa se ponga más picante es el momento y la forma en que ha surgido esta información, y las supuestas reacciones de otras personas cercanas a Hande. Aquí es donde Kerem se ve un poco salpicado. Resulta que, según algunos rumores y análisis de la prensa especializada en entretenimiento turco, la supuesta nueva relación de Hande con Sabancı podría haber afectado o incomodado a personas cercanas a ella, y de forma muy sutil, la conexión con Kerem empieza a hacerse, digamos, visible. No se trata de que Kerem esté involucrado directamente en el escándalo de Hande, sino más bien de cómo la cronología de los hechos y las interpretaciones mediáticas lo incluyen en la narrativa. Muchos se preguntan si Kerem Bürsin está al tanto de esta situación, si le afecta de alguna manera, o si, por el contrario, él está completamente ajeno a todo esto y siguiendo su camino. Lo que sí es cierto es que cada vez que se habla de Hande y su vida sentimental, el nombre de Kerem Bürsin inevitablemente sale a colación. Es la pareja que marcó una época, y por eso cualquier movimiento de Hande, especialmente en el ámbito romántico, inevitablemente trae de vuelta el recuerdo de su relación con Kerem. Los rumores sobre Hande y Hakan Sabancı se intensificaron después de que ambos fueran vistos juntos en eventos sociales y en viajes. Las fotos y los vídeos filtrados en redes sociales no tardaron en viralizarse, alimentando las especulaciones. Y es aquí donde se desata el escándalo, si es que podemos llamarlo así. Algunos medios han sugerido que la relación de Hande con Sabancı no sería del agrado de ciertas personas del entorno de ella, y que esto podría haber generado ciertas tensiones. Y ahí es donde entra la sutileza de cómo se relaciona esto con Kerem. No hay, hasta la fecha, ninguna declaración oficial de Kerem Bürsin al respecto. Sin embargo, la prensa turca, siempre ávida de detalles, ha intentado buscar cualquier indicio, cualquier reacción, por mínima que sea. Se han analizado sus redes sociales, se han buscado comentarios ambiguos, se han intentado sacar de contexto sus apariciones públicas. Es la naturaleza del mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se reinterpreta constantemente. Podemos pensar en esto desde varias perspectivas. Por un lado, está la perspectiva de los fans. Muchos seguidores de Kerem y Hande todavía suspiran por la pareja que fueron y anhelan verlos juntos de nuevo. Para ellos, esta noticia sobre Hande podría generar sentimientos encontrados, alegría por ella si está feliz, pero también quizás un atisbo de tristeza o esperanza de que algo pueda resurgir entre ella y Kerem. Por otro lado, están los fans que apoyan la individualidad de cada uno y desean lo mejor para ambos en sus caminos separados. Luego tenemos la perspectiva de los medios.
Como mencioné, la prensa turca vive de estas historias. La separación de Kerem y Hande fue un bombazo y su reencuentro en la vida sentimental de ella, especialmente con alguien tan mediático como Hakan Sabank, es una mina de oro de titulares. Y como Kerem fue una figura tan importante en la vida de Hande durante un tiempo, su nombre sigue siendo relevante para generar interés en cualquier noticia que la involucre. Podríamos incluso especular sobre la postura de Kerem. ¿Está él conociendo esta situación? Probablemente sí. ¿Le importa? Esa es la gran pregunta. Lo más probable es que como profesional y como persona que ha pasado por una relación pública y una ruptura, Kerem haya aprendido a mantener cierta distancia y a centrarse en su propia vida. Sin embargo, la presión mediática es innegable. Imaginen estar en su posición, saber que cada movimiento de tu expareja, especialmente si ha sido una figura tan significativa en tu vida, va a ser analizado y relacionado contigo. Lo que sí está claro es que Hande Erçel está viviendo una etapa importante en su vida personal, y Kerem Bürsin, aunque ya no esté en esa relación, sigue siendo una figura clave en el imaginario colectivo de su historia. El escándalo, si se le puede llamar así, gira en torno a las nuevas relaciones de Hande y las dinámicas sociales y mediáticas que esto genera, y la sombra de Kerem, como su expareja más famosa, es difícil de ignorar para la prensa. Es interesante notar cómo las redes sociales también juegan un papel crucial en todo esto. Las fotos de Hande y Hakan se viralizan en cuestión de minutos. Los fans analizan cada detalle, cada publicación, en busca de pistas o confirmaciones. Y por supuesto se repescan viejas fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, alimentando la nostalgia y las comparaciones. Es un ciclo constante de información, especulación y reacción. Por parte de Kerem, él ha estado bastante activo profesionalmente. Ha estado trabajando en nuevos proyectos, se le ha visto en eventos, y su vida parece estar encaminada. Sin embargo, los periodistas y los fans siempre están atentos a cualquier señal que pueda indicar una conexión con el pasado. En este caso, el supuesto nuevo noviazgo de Hande ha reavivado el interés en su relación pasada con Kerem. No hay que olvidar que en el mundo del espectáculo, a menudo las relaciones personales se convierten en tramas, y las parejas icónicas dejan una huella imborrable en la opinión pública. Kerem Bürsin y Hande Erçel forman parte de esa categoría. Por eso, cuando Hande se mueve en el terreno sentimental, las miradas se dirigen inevitablemente hacia Kerem, buscando una reacción o alguna forma de conexión. El escándalo no es tanto un acto ilícito o una controversia grave, sino más bien una serie de especulaciones y chismes que, por la relevancia de los involucrados, adquieren una gran dimensión mediática. La prensa turca ha sido muy activa en cubrir cada detalle de la presunta relación de Hande con Hakan Sabank, y en ese contexto, el nombre de Kerem Bürsin ha sido mencionado como parte de la historia pasada de Hande. En resumen, Kerem Bürsin no está directamente involucrado en el supuesto escándalo o nueva relación de Hande Erçel, pero su nombre aparece en la conversación mediática debido a su pasado romántico con ella. La prensa y los fans siguen viendo la conexión entre ambos, y cualquier noticia sobre la vida sentimental de Hande inevitablemente trae a colación la figura de Kerem. Es el eco de una relación que cautivó a millones. Para finalizar nuestro análisis de hoy, podemos decir que si bien Hande Erçel está en el centro de los titulares por sus presuntas nuevas relaciones, Kerem Bürsin se encuentra en la mira de forma indirecta simplemente por ser una figura importante en el pasado de Hande. La prensa busca cualquier vínculo, cualquier resonancia, y en este caso, la conexión es histórica. Es la naturaleza del mundo del espectáculo, donde las vidas de las celebridades, tanto pasadas como presentes, se entrelazan en la narrativa mediática. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este interesante cruce de caminos mediáticos entre Hande Erçel y, por extensión, nuestro Kerem Bürsin. Como hemos visto, el escándalo de Hande no salpica directamente a Kerem en cuanto a participación, pero sí lo pone en el radar de la prensa y los fans debido a su pasado compartido. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por habernos acompañado en este recorrido por las noticias del espectáculo. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que Kerem debería pronunciarse, o prefieren que cada uno siga su camino en privado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento,
No olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos que también sean fans de estas historias, y lo más importante asterisco suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.